Y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la plática que di la segunda parte de la plática que di el pasado martes. Algunos escucharon esa parte y siempre tomo o trato de tomar el mismo tema con un enfoque distinto para que sea de nuevo interesante para todos los que estén aquí. Algunos ya oyeron lo del martes pasado y puede ser interesante escuchar esa segunda parte, que realmente no es segunda, sino es material complementario que puede ilustrarnos cómo está. Y la vez pasada traté de responder a dos preguntas que me hicieron en un solo correo. Dos preguntas, ¿qué es el Mahayana? Por un lado, y la otra pregunta es, en el canto que hacemos de Hakuin Senji, se habla de los 6 mundos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, ahí va una mirada distinta. Lo del Mahayana realmente es, pues, muy sencillo, es una 300 años después de que de que muere el Buda. Hay un concilio que se llama el Concilio de Ashoka, que busca armonizar todas las diferencias y todos los todas las distintas interpretaciones de las enseñanzas de Buda. Y había dos corrientes principales. Por un lado, los conservadores que querían regresar a que todo fuera igual que en la vida de Buda, y lo que podríamos llamar heterodoxos o liberales, donde el primer grupo se identificaba con ley y orden, igual que ahora, que hay grupos políticos que dicen nuestro lema es ley y orden. La ley en este caso era un poco más tenue, pero la ley era el Dharma y era lo que había enseñado el Buda, que a 300 años de distancia hay dudas sobre exactamente cuál fue la enseñanza de Buda. No había escritos en la época del Buda, no se escribía el idioma todavía. Después se empezó a escribir en Pali, pero bueno, ya para entonces había pasado bastante tiempo y era una tradición totalmente oral. O sea, había gente con una memoria prodigiosa para la tradición oral y sabían de memoria los discursos de Buda que se pasaban de uno a otro. Y bueno, indudablemente que sí, había esta tradición oral, indudablemente había unos que podían acordarse todas las palabras, pero tenemos versiones de los sutras en 20,000 palabras, en 50,000 palabras, en 120,000 palabras, y es la misma versión del sutra, pero donde le han agregado ejemplos. O, por ejemplo, si Buda habló sobre fruta, aquí en uno que tiene el doble palabra dice frutas como mango y peras, y el que tiene 120 dice como mangos, peras, papayas, naranjas, mandarinas, ¿no? Entonces, simplifica y se desgrana mucho más en la medida en que más palabras tienen los sutras. Y pocas veces hay diferencias sustanciales,
Es muy raro que las haya, pero lo que sí hay es que se agrega material. Y los tres dicen que son la enseñanza de Buda. Sí, pero no es exactamente como la que él habló. Entonces hacen dos grupos, el Hinayana y el Mahayana. Mahayana es el gran barco, la gran lancha, el gran vehículo que te cruza al otro lado del río, o sea, te lleva a despertar. Y el otro es el pequeño vehículo. Y no es un juicio de valor aquí, aunque los Hinayanas sentían que los hacían menos porque era el pequeño vehículo, sino que se hablaba más de que es pequeño vehículo porque era una práctica en solitario, básicamente. Entonces cada quien estaba solo y hacía como podía. Y en cambio el Mahayana era mucho más de enseñar. Había un maestro que enseñaba a un grupo grande y entonces por lo tanto se le llama Mahayana. Y el Hinayana actualmente se ha convertido en Theravada para evitar lo de Hinayana, aunque el Theravada es ligeramente distinto a lo que sería actualmente el Hinayana. En Occidente, donde han llegado a la escuela Zen y la escuela tibetana, las dos Mahayanas, es predominante, aunque todos los grupos que hacen Vipassana básicamente estarían haciendo Theravada o Hinayana, porque se supone que es lo que más se acerca a lo que enseñó el Buda. Yo nos quería señalar un par de cosas al respecto de la enseñanza actualmente, o que viene de la tradición Zen, es que un maestro, una vez que es nombrado maestro en la sangha, es libre de enseñar como él la vea. Hay una libertad absoluta. Tal vez absoluto sea un término demasiado amplio. Pero digamos que hay un consenso de que cada maestro tiene que encontrar su voz, su manera de enseñar. Y que hay que darle tiempo y hay que darle espacio. Y entonces, se supone que la persona que enseña, que ya tiene permiso para enseñar, y no me estoy refiriendo a que soñaron que les daban un permiso, que sí hay maestros que dicen, no, es que yo soñé que mi maestro me daba un permiso para enseñar y por lo tanto enseño. Eso suena un poco como que no le hacemos tanto caso a los que sueñan que les dieron permiso. Pero en China y luego en Japón sí era importante el papelito. El papelito donde se da la autorización, se transmite la autorización al discípulo para enseñar. Yo tengo un papelito que me dio Bodhin Khalkhi cuando me dio el permiso para enseñar. Y Roshi Kapleau también tenía su papelito. Y Bodhin Khalkhi también tiene su papelito. Que es un papel que dice que uno está autorizado para enseñar. Ahora, que uno socialmente en China y en Japón, sobre todo en Japón, que suena como una sociedad muy estructurada, muy de orden y de las cosas muy bien definidas. Hay maestros que son francamente borrachos, alcohólicos,
o mujeriegos, o las dos cosas. Se ha sabido de maestros de siglos atrás que a los que les gustaba el alcohol, les gustaba el vino, el sake. Y pues han habido maestros que hacen el celibato de ser célibes y a veces lo son y a veces no lo son. Pero en ese sentido la sociedad japonesa es muy permisiva y siempre justifican al maestro diciendo es un buen maestro. Entonces, si es un buen maestro, cierran los ojos y siguen la enseñanza y no lo que hace el maestro. Que es uno de los grandes problemas que tuvieron los tibetanos cuando vinieron a Occidente, fue que los maestros pues le entraban al alcohol, mujeres, no seguían sus votos, porque tanto en la cultura tibetana como en Japón hay una cohesión social muy fuerte que te hace seguir las reglas. Hay una presión social, tú tienes que hacer esto y te empujan hacia eso. Y en Occidente eso no pasaba porque no teníamos ni la costumbre ni el antecedente de cómo era la enseñanza de Buda y qué implicaba, y pues simplemente estaba el maestro tibetano Zen y pues no había un contexto social que los centrara, que los pusiera en orden y que siguieran las reglas como se deben seguir. Y eso pasó mucho cuando empezó a crecer el budismo en Occidente y sigue sucediendo. No tanto, ya se sabe mucho más, pero ciertamente hay casos. Y esos dicen que los criticamos por hacer eso somos demasiado ortodoxos y que el Buda dijo que el camino medio. Entonces hacemos todo tipo de bromas y de señalamientos al respecto, pero hay mucho que hacer formalmente. Los ortodoxos es beberse una botella de sake, pero no 3 botellas de sake. O tener una mujer y no 3 mujeres. Entonces, no es que sea la norma que suceda eso, pero sí sucede. No tanto entre los occidentales, porque casi siempre los maestros occidentales, eh, excepto en algunas tradiciones, han tenido una enseñanza ya como personas mayores, no mayores, digamos, me refiero ya siendo adultos. Entraron a los 6 años al monasterio, que empezaron a practicar a los 18, a los 20, a los 25, donde ya tenían más recorrido en la vida y sabían más de qué se trataba. Y entonces sí se les obliga a un estándar más alto. Pero en todas las tradiciones ha habido este tipo de divisiones entre los que quieren una cosa muy tradicional y los que quieren una cosa más libre. Y en el Zen, en general, es
Una vez que el maestro es nombrado, es libre de hacer lo que él cree que hay que hacer. Y a veces uno se aleja bastante de la enseñanza original. Yo me puedo separar de la enseñanza de Roshi Kapleau o de la enseñanza que él recibió de Hadada Roshi o Yasutani, como Roshi mismo se alejó en algunas cosas. Y Bodhin se aleja y yo me alejaré de Bodhin porque hay cosas en las que yo no creo o no estoy de acuerdo o prefiero un enfoque distinto. Entonces, nadie se debe espantar por esa circunstancia a menos que esté violando un principio ético que la Sangha cree que se debe regir, por la cual se debe regir el maestro. Y si ha habido casos de maestros en Estados Unidos que han sido corridos por su Sangha, los dos casos más sonados fueron porque no la esposa ni la primera amante, sino la segunda amante, parece una segunda amante, y la primera amante denuncia que él le está siendo infiel. No es la esposa la que se queja, sino es la primera amante que reclama su lugar, que ella es la amante legal. Y hay dos maestros connotados que fueron corridos por su sangha cuando el secreto que todo el mundo sabía salió a la voz pública. O sea, ya no había manera de esconderlo. Todo el mundo estaba enterado que eso estaba pasando, pero hasta que hubo una queja formal, pues nadie decía nada. Bueno, voy a hacer un lado ese tema y pedirle a Paloma si aparece en pantalla. Paloma. Aquí estoy. Oye, para el segundo tema, el de los 6 mundos, o lo que también se llama como la rueda de la vida. Son los mismos conceptos y son 6. Son 6 eslabones en una cadena que es circular. Y Paloma preparó una serie de dibujos que muestran ilustraciones hechas por escuelas tibetanas que han hecho mucho énfasis en esta enseñanza, aunque no tanto en Occidente. Y si ven ustedes en esta imagen, hay espíritus, bueno, los 6 mundos son primero espíritus sedientos y hambrientos. Espíritus hambrientos y sedientos. Eso quiere decir los mundos infernales, donde no hay ninguna manera de saciar los deseos por lo esencial. Lo esencial es comer y beber. Y sin embargo no logramos satisfacer estas necesidades. Y son mundos entonces de un profundo sufrimiento. Y casi siempre se representan como seres con una panza gigantesca de tanto que comen porque no se pueden satisfacer, o con cuellos muy, muy largos porque pueden beber una gota cada 100 años. Y esa gota tiene que bajar y satisfacer la necesidad de beber. Y sin embargo no se logra. Esos son los dos mundos de los infiernos.
El tercer mundo corresponde a los animales. Los animales viven en el presente. No conocen el pasado más que como una experiencia vivencial de que los hombres pueden pegar o otro animal te puede comer, pero la respuesta es a nivel corporal. Los animales en general viven a través de sus sentidos, con una nariz muy larga, caso de perros, leones, gatos, mamíferos en general. Pero básicamente lo importante es sobrevivir. Lo importante por un animal es sobrevivir y todo gira alrededor de la sobrevivencia. Puede haber una discusión sobre su inteligencia o no, sobre si tienen emociones o no, pero ciertamente no tienen la inteligencia de los seres humanos. Y los seres humanos entonces forman el cuarto grupo, y lo ven aquí del lado izquierdo de la pantalla. Ven ahí un grupo de seres humanos. Abajo están los animales, peces y tigres, leones, y luego están los humanos. Y Paloma, si bajas la imagen y vemos la parte de arriba, ¿Cómo? ¿puedes bajar la imagen para que veamos la parte de arriba del dibujo? ¿Así? O sea, cómo bajo, que el centro de la imagen esté abajo. Así. O al revés. Mm. Estos dibujos que estamos viendo son dibujos muy elaborados, la tradición tibetana, en donde tiene una gran importancia esta enseñanza. Pero en la escuela Zen hay dibujos muy esquemáticos, muy sencillos. Y lo que yo quería ver, enseñarles, es que donde están los humanos, se considera que los humanos son los únicos que pueden despertar a su propia budeidad. Y usualmente en este cuarto mundo, que es lo que quería yo que vieran, usualmente hay un dibujito, un caminito, se ve como un caminito que te lleva a una chocita donde hay una persona sentada. Y eso es para indicar que desde este mundo de los humanos es que podemos despertar. Y en este dibujo se ve eso. Somos los humanos que tenemos inteligencia, deseo de hacer cosas, tenemos emociones que nos mueven. Paloma, no se pudo, ¿verdad? Pues, Mover esta no. imagen, O sea, ustedes no ven que la muevo. ¿no? No, Ah, todo este tiempo he estado haciendo zoom a las partes de las que hablas. nada. Ay, pues entonces, yo nada más iba moviendo y moviendo, pero no sé entonces cómo hacerle. ¿Alguien sabe? No, Bueno, así no. mientras ustedes averiguan, yo sigo hablando. Este,
Y después del mundo de los humanos, o el reino de los humanos, está el mundo de los devas. Los devas son humanos que por alguna razón viven en un mundo de placeres. Tienen dinero, tienen poder, tienen fama. Y podríamos decir que en nuestro mundo actual, sean, por ejemplo, los actores, actrices que tienen fama, tienen reconocimiento público y que sus vidas se vuelven una referencia social. Antes hablarían de nobles o hijos de gente de poder, propietarios de tierras, castillos, casas, y estos viven en tal placer que dejan de tener el deseo que los impulsa a despertar. Entonces están pasmados, tan estáticos en su placer. Podemos usar también la imagen de los romanos en las últimas etapas de los romanos, del gran imperio romano, donde la gente comía y vomitaba y comía y vomitaba nada más para poderse meter más comida. O sea, para estar en el placer de comer. O sea, no se limitaban a comer poquito, sino que comían mucho. Y ese comer mucho, pues tenían que, una de dos, o vaciaban el estómago o dejaban de hacerlo. Y entonces, el problema de los personajes estos fuera de los devas es que viven en un mundo paradisiaco, donde lo único importante son los placeres. Y por lo tanto no hay un deseo por despertar. Y el último reino es el reino de los budas, o el reino de los dioses, como también se les llama en algunas tradiciones, donde pues ya están del otro lado de todo. No les interesa nada. Tienen todos los poderes que quieren, pueden ayudar lo que quieren, pueden hacer lo que quieren, y ya no hay este impulso por la ayuda. Estaba yo buscando aquí dónde estaba el caminito ese que les platico de que los humanos se van a meditar para poder despertar. Ahora, lo importante de esto es que no estamos en pasamos por todos estos mundos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos moviéndonos. A veces de manera sutil, a veces de una manera brusca, pero hay muchas maneras, porque hay muchas maneras de moverse y cambiar de uno a otro. A veces encontramos cosas que no pueden satisfacernos. Es como un niño chiquito haciendo un berrinche porque el dulce que quiere no lo tiene. O cualquier otro berrinche que haga un niño. Es una muestra de esta necesidad de tener lo que quiere, y hace el berrinche, llora y patalea y gime y torna. Después totalmente lo logra y se va al mundo de los animales, donde lo importante es comer. Agarrar su dulce y como un perro que agarra un hueso y no suelta el hueso hasta que se lo acaba. Y un niño hace eso.
como el dulce o nosotros mismos, hasta que se acabe, ¿no? Los romanos. Pues están los humanos que sufrimos, nos encontentamos, comemos, nos enfermamos, sanamos y encontramos que hay algo del que nos lleva al despertar, que hay un camino al despertar. Aquí en el dibujo que tiene Paloma están en la parte de arriba. Una persona que está en rojo y que tiene como 2 pies sobre un templo. Y del otro lado hay unas personas que están en azul con 2 manos sobre el templo. Y es eso. Luego los devas, pues sí, todos ustedes conocen devas. Gente que tiene la fortuna de tener todo lo que quiere. Aunque a veces no les sale. Y después ya los budas o dioses. Y la cosa es que podemos pasar en un solo día, en una sola hora, por todos. Podemos ir de uno a otro. No está centrado solo en uno. Nuestra vida, aunque podemos tener la tendencia a parecernos más a uno que a otro. Ustedes de pronto se encuentran que siempre les falta algo. Es un poco como el título del libro sobre Trump que escribió su sobrina, que lo llamó Nunca hay suficiente. Entonces sí, Trump vive en un mundo de los demonios, porque nunca tiene suficiente poder, nunca tiene suficiente dinero, siempre está trampeando a los otros, siempre está buscando ser el victorioso, el que más tiene, el que más logra. Ese se le pasa en el mundo de los espíritus sedientos y hambrientos. Entonces podemos pasar por todos estos mundos en un solo día, o brincar de uno a otro. Y todo es una búsqueda de una explicación de por qué pasan estos fenómenos. ¿Por qué nos pasa de que de pronto estamos sufriendo porque tenemos sed? ¿O estamos sufriendo porque tenemos hambre? ¿O por qué queremos practicar? Y a veces agarramos el caminito que nos lleva a practicar. Y después lo soltamos. Y decimos, ay, no, ya no. Y con el tiempo podemos ir enraizando más la práctica o de plano dejarlo todo.